Hola amores, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo un tema que no solo me toca de cerca porque lo he vivido y ahora les quiero contar, sino que estoy viendo que se repite mucho cada vez más y quiero contarles por qué también, porque tiene que ver con el cambio que está habiendo en las relaciones hoy en día. Pero ¿qué pasa? La mayoría de parejas que hoy en día conozco tienen muchísimas discusiones, ¿sí? No sé si será tu caso, pero en general lo que suele pasar es que hay una de las dos personas que probablemente, es la que intenta hablar, se explica, suele ser la que más habla, intenta entender, intenta resolver, pregunta, busca la manera, ¿no? Y la otra quizás tiene una tendencia más que tiene que ver con apagarse, cerrarse, quedarse más en silencio, eh, como esa sensación de desaparecer emocionalmente. Es más, si la otra persona que quiere hablar, entender, cuanto más lo fuerza, pero ¿qué te pasa? Pero explícame, pero ¿por qué no hablas? O intenta expresarse o tratar de poner en palabras lo que quizás el otro no puede, cada vez va a peor. Y entonces esta persona, que es la que más intenta hablar, ¿qué suele pasar? Que suele interpretar esto como al otro no le importa, ¿no? El otro no puede, no le importa, no le interesa siquiera. Pero en la mayoría de los casos justamente no es eso y suele ser que las dos personas están sufriendo, aunque parezca que no. Una persona no es que es indiferente, está sufriendo y quiero contarte por qué. Y la otra persona que trata de explicar, de entender, de hablar, también está sufriendo porque tampoco se siente comprendida o siente que todos los esfuerzos que hacen no sirven. Entonces, lo que está pasando tiene mucho más que ver con el sistema nervioso que con el amor. Y muchas veces lo confundimos, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando una conversación en una relación se empieza como a intensificar, creo que todos hemos vivido esto alguna vez, ¿no? Esta sensación de que yo voy concentrándome, ¿no? en hablar de una buena manera, en decirlo de una buena manera, pero hay algo que en general no nos damos cuenta que pasa, que el otro dice algo que a mí me activa algo y entonces yo ya digo algo desde un lugar más activado que activa más al otro y vieron que se va convirtiendo como en una escala. Nos vamos dando cuenta que cada vez más nos alejamos del problema, hasta a veces se abren ramificaciones del tema infinitas, pero no estamos solucionando nada realmente. Entonces, cuando pasa esto, cuando la conversación empieza a cargarse emocionalmente, a escalar emocionalmente, el sistema nervioso deja de verlo o de percibirlo como una charla normal y lo empieza a ver como una posible amenaza. Activa partes de tu sistema que le hacen pensar que está en riesgo, que está en peligro, que está en amenaza. Y esto de verdad a veces se confunde, no solo le pasa a las personas que quizás de niños han tenido un trauma muy específico que puedan notar, esto nos pasa a todos, amores, ¿vale? Nuestro sistema, y por algo es así y es sabio, funciona de esta manera, porque en verdad si tú estuvieras ante una situación de peligro real, y entonces tu cuerpo detecta, ¿no?, ciertas cosas en tu respiración, en tu forma de hablar, en tu agitación, en lo que estás sintiendo, en el miedo, en todo, activa ciertos recursos que tienen que ver con protegerte o con defenderte literalmente de una situación abusiva, de una situación de peligro real, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se activa. Entonces, el cuerpo en este estado entra en supervivencia. Ya conocemos de esta palabra. Deja de poder tener la corteza prefrontal como con mayor capacidad de entender la lógica, que es en lo que nos solemos siempre basar, y no comprende. Cuando estamos en estado de alerta o de supervivencia, la lógica, el que yo te explique mejor, con mejores palabras, no sirve. Es un agotamiento para quien intenta explicar y es tremendamente agobiante o hasta invasivo para la persona que es la que se suele cerrar más emocionalmente, ¿vale? Entonces, ya sabemos cuáles son las respuestas principales que existen en nuestro sistema nervioso cuando se activa la alerta, ¿vale? Luchar, huir, congelarse o la condescendencia, ¿no? Ser condescendiente, como adoptar un papel de mayor sumisión, ¿no? Probablemente aceptar de alguna manera, sin que sea lo que uno quiere realmente, sino como mecanismo de protección, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, claro,
Si depende de cada persona, hay personas que, como les digo, van a encajar más con la lucha, entonces van a intentar discutir, atacar, ganar, subir el tono de la voz, ¿vale? Y quiero que entiendan que acá no estamos juzgando a nadie, no estamos diciendo que unos estén mal y otros estén bien en absoluto. Tiene que ver, como siempre yo les hablo, con los personajes y los roles y las energías que hemos aprendido cada uno a adoptar. Y en general, cuando uno está en un lugar, tu pareja suele estar en el polo opuesto. Es lo más común porque si no sería bastante raro que se atraigan. Es la compatibilidad traumática, una parte por lo menos. No vamos a entrar en detalles tan psicológicos porque no hace falta realmente. No hace falta más entendimiento, quiero que entiendas por qué hace falta que tu cuerpo lo entienda, no que le sigamos metiendo más información a la mente, ¿vale? Entonces, luchar sería una de las opciones, huir es la otra. ¿Cómo huyo? Si puedo huir yéndome físicamente, claro que sí, pero la mayoría de personas por ahí no va a ser eso, o depende de la circunstancia. Entonces, ¿cómo hago para quedarme físicamente y huir? Pues me apago emocionalmente, evito, me vuelvo un témpano, ¿no? Como no puedo responder realmente. Cambio de tema, divago, busco excusas. Hay diferentes maneras en las que puede el cuerpo intentar estar huyendo de alguna manera. Después tenemos, bueno, el congelamiento, que ya sabemos, son personas que quizás se quedan más bloqueadas y se quedan literalmente en silencio y que quizás dicen, no sé, no sé qué me pasa, no sé qué siento, no. Es otro mecanismo de protección. Y quiero ser muy clara en esto porque muchas veces todos creemos que nuestro mecanismo de protección es el mejor o el correcto de alguna manera y juzgamos o criticamos el otro, pero todos existen para lo mismo y funcionan de diferentes maneras, pero digo, tienen el mismo objetivo. Entonces, no es mejor tu patrón en el cual gritas, atacás y peleás, no es mejor que el otro que no puede atacar, hablar y que se queda en silencio. Cada uno reacciona como su sistema nervioso aprendió a protegerse, pero ninguno es que esté bien en verdad, ¿vale? O sea, quiero que como que tengan esto en cuenta. Y por último, bueno, la condescendencia, ¿no? El consentir, que tiene mucho más que ver con que no solo aceptar, porque bueno, lo acepto, me parece bien, todo lo contrario, tiene más que ver con la no capacidad quizás de dar mi opinión, de creer que mi opinión es válida, de no poder entrar en una discusión. Entonces simplemente acepto por sumisión, bajo todos mis estándares, mi dignidad muchas veces y termino aceptando cosas para no discutir o para discutir menos o para terminar la discusión, que en general no son cosas que yo quiera o elija, ¿vale? Entonces, claro, muchas personas es lógico, y acá da igual hombres o mujeres, porque les digo, esta semana estamos hablando, van a ver por todo lo que voy a ir compartiendo, un poquito más de caso de particularmente de lo que sienten hombres en relaciones, pero obviamente tengo que decirte que lo he visto en muchos casos, que esto también pasa en mujeres, ¿vale? O sea, da igual cuál está en una posición o en la otra. Acuérdense que son energías, más que el género de la persona, ¿vale? Entonces, creemos entonces que estamos como tratando de tener una discusión o una conversación, pero en verdad lo que está pasando, llega un momento es que nuestros sistemas nerviosos son los que están reaccionando entre sí con mucho miedo, tratando de defenderse, tratando de protegerse, sintiendo que están literalmente en peligro, y ahí es cuando realmente todos sabemos que podemos llegar a decir cosas que son muy crueles, muy dolorosas, muy violentas, de las cuales luego hasta nos arrepentimos muchas veces, ¿vale? Y por eso es tan importante trabajar sobre este tema, porque son mecanismos automáticos, son corrientes profundas, autónomas, que ya tienen como canales por los cuales tu sistema ya aprendió que de esa manera es como que encuentra la salida, ¿vale? Entonces lo hace como un mecanismo de verdad de protección porque piensa en tu supervivencia, no lo hace para dañar al otro, lo hace para protegerse, pero en esos momentos son cuando realmente muchas veces solemos llegar a puntos en las relaciones que a veces son muy difíciles de recuperar. Cuanto más esto escala y se nos va de las manos, a veces más podemos decir cosas que esas palabras van a quedar en la memoria, y aunque luego podamos explicarle a nuestra pareja que se nos fue de las manos, que disculpas, que perdón, lo que sea, eso queda en nuestro inconsciente y suele ser lo que luego hace que nunca más se pueda confiar o volver a reconectar. Hay que hacer un trabajo profundo, ¿vale? Que repito, no tiene solo que ver con el entendimiento, sino con el trabajo en tu sistema nervioso, en la capacidad de tu sistema, que ahora voy a eso, de poder gestionar esto de una manera diferente, ¿vale? Entonces,
Lo que hoy quería traer sobre todo es que, porque he visto repetirse varios casos y me parece que es importante que esto se entienda para ayudar a calmar un poco, que cuando muchas veces vemos, sobre todo los que tienen más tendencia a atacar, pelear, querer tener la razón, ¿no? Son los que más hablan y demás, cuando del otro lado lo que ven es alguien que huye o alguien que se congela, alguien que no responde, alguien que evita, que se aleja, que se cierra, que se enfría, desde fuera se suele ver como desinterés, obviamente, como te decía, porque es la polaridad opuesta a la que tú estás mostrando y da igual el lado en el que estés, ¿vale? Para que tú te lo lleves a tu caso personal. Pero desde dentro no es desinterés, no es que no le importa a esa persona y por eso se cierra, no habla y se queda en silencio. En verdad es pura saturación, en verdad es un colapso de su sistema nervioso interno que lo llevó a buscar ese mecanismo de protección que ni siquiera es atacar y que simplemente es congelamiento muchas veces, ¿vale? Entonces no es que la persona no quiera hablar, no es que no quiera explicarse, no es que no tenga algo para decir, no es que no le importe lo que tú estás diciendo, es que su sistema de verdad no puede procesar más en ese momento. Y por eso creo que es tan importante que cada vez más las personas conozcamos un poquito más sobre este tema para que tú puedas trabajar sobre tu sistema nervioso, pero para que también puedas llegar a acompañar, entender, por lo menos desde como yo trabajo, que es en parejas también, individual, pero siempre para la vinculación, la compasión acá es tan esencial, amores. Es más, para mí es uno de los puntos que va súper de la mano con el tema del sistema nervioso, porque si yo no soy compasivo conmigo, es muy difícil que pueda transformar esto, y si yo no soy compasivo por el otro, también es muy difícil que yo pueda acompañar o estar al lado mientras esa persona va haciendo ese trabajo que no sale a la primera, que lleva su tiempo, y que si no soy compasivo y lo juzgo y lo culpo y lo critico, va a ser muy difícil que realmente podamos como entendernos, comprendernos y poder poner el amor y el respeto por sobre todas las cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Específicamente en el caso de los hombres, hay una estructura particular que hoy te puedo explicar. ¿Que hay mujeres que les pasa eso? Sí, conozco y acompaño muchas, también pasa, pero es algo que tiene más que ver en este caso con este tipo de energía y suele darse más en hombres, ¿vale? Pero quizás si sentís que lo que sos mujer y lo que explico te hace sentido a tu vida, a tu infancia, a tu entendimiento, pues también podría estar pasándote, aunque sea una tendencia más que se da en hombres, ¿vale? ¿Qué pasó? A muchos de los hombres no se les enseñó desde que eran chicos, y no solo no se les enseñó, se les prohibió muchas veces y se les mostró que eso era algo incorrecto si eras un hombre, sentir y procesar emociones. En lugar de aprender a mirar lo que ahí estaba pasando, se les enseñó o a aguantar y hacerte fuerte y bancátela, o a tapar y mostrarte vulnerable, que bueno, es más o menos lo mismo, o a solucionar, resolver, lo cual no está mal, esa es la energía yang y muchas veces, y eso tiene beneficios, ninguna energía está mal, pero cuando solo trabajamos un polo y no el otro, pasan estas cosas, ¿no? Puede ser un hombre que se ha vuelto muy resolutivo o con una capacidad muy fuerte de fuerza, de sostén, de power, pero claro, no sabe sentir una emoción cuando le pasa. O al contrario, puede ser un hombre que literalmente no puede hablar, no se expresa, no entendemos qué piensa, qué siente, porque literalmente lo que aprendió en lugar de aguantar es quizás a huir o a apagar su sistema cuando siente muchas emociones, ¿vale? Entonces, cuando una conversación emocional aparece, o sea, tiene que ver con algo emocional, aunque sea que estemos hablando de por qué no lavaste los platos si habíamos quedado en eso, por qué, que son en verdad las discusiones del día a día, que siempre les digo, por eso hice un reel la semana pasada, un carrusel que se llamó La conversación que nunca tienen o la conversación invisible, porque nunca cuando estamos hablando de los platos, estamos hablando de los platos, ya todos lo sabemos, ¿no? Nunca cuando estamos hablando de, no, pero vos me dijiste y vos hiciste y esto ya lo hablamos, tal, tiene que ver de este hecho, ni del que nos pasó la semana pasada, ni del que nos pasó el mes pasado. Siempre hay una raíz, hay una corriente profunda, como te decía, autónoma de tu sistema que está funcionando por debajo. Y eso es lo que deberíamos mirar en lugar de tratar de solucionar si el plato o no el plato, o quién lo lava o quién no lo lava, o lo que sea. No se trata solo de buscar entendimientos o soluciones a este problema práctico, que a veces también hace falta, sino que aparte de eso, tratar de ir a esas profundidades, a esa parte más sutil y tratar de
trabajar en eso, que es lo que va a hacer que esto no se repita la semana que viene, la próxima y la otra con otro tema diferente, ¿vale? Entonces, el sistema, en este caso que les decía, ¿no? de que cuando aparece una conversación así emocional muy profunda y ciertos hombres que fueron criados de estas maneras para no aprender, para no sentir o para hasta tapar y no mostrarse vulnerables, lo que pasa es que no tienen, lógicamente, porque nadie les enseñó, herramientas internas para poder sostener esas emociones. Entonces, el sistema en esos casos hace lo único que sabe hacer, que es desconectarse literalmente como para poder seguir adelante en esa conversación, literalmente. O sea, a veces yo recuerdo mucho, tuve una pareja que me acuerdo que su mecanismo de protección era como cambiar de tema, ¿no? No darle importancia, como, ay, amor, no es para tanto, listo, chau. Y claro, si yo lo miraba desde la herida, literalmente uno lo quiere matar al otro en ese momento. Es como, ¿cómo no es importante? O sea, escúchame, validame, te estoy diciendo algo. Pero ¿saben qué pasa? Si de este lado yo estoy en la herida y reacciono así, va a ser peor, no voy a lograr el entendimiento. En cambio, cuando yo me di cuenta de eso y entendí mi herida y pude ser compasiva con su herida, empecé a entender y a aceptar su reacción. Empecé a entender por qué se desconectaba y cambiaba de tema. No era porque me quería joder a mí, no quería prestarme atención o no quería solucionar. En verdad, su solución, funcionara o no, él la hacía solo luego, pero lo que no podía en ese momento era sostener esa emocionalidad que yo le estaba expresando y mostrando, ¿vale? Entonces, por eso muchos hombres se desconectan en estas situaciones y es algo que muchas mujeres repiten, no porque no haya emoción, no porque no estén sintiendo realmente algo, no porque no les estén hasta doliendo, ni siquiera es porque no se estén sintiendo culpables por la cagada que se mandaron, supongamos, si es así, ¿vale? No pasa eso, sino porque hay demasiada, literalmente como voltaje, mucho voltaje para su sistema y literalmente no saben qué hacer con todas esas emociones. No saben qué hacer con todo eso que sintieron. Su sistema ya aprendió a que si eso llega a cierto punto emocional que ya a ellos da miedo y no conocen, ¡puc!, desconecta, apaga, literalmente de todas estas formas que te vengo contando. Entonces, no es falta de amor, que es lo que muchas veces se piensa, ¿no? Y se siente sobre todo, que es como, no me ama más, porque si no pondría, ¿no?, de su parte para tratar de entenderme, tratar de escucharme, decirme algo, ofrecerme una solución. De verdad les digo que he estado ahí, sé lo frustrante que es. O sea, se los voy contando y de verdad me acaba de venir hasta como una imagen de una situación que viví con una pareja hace muchísimos años y recuerdo mucho esta sensación de yo tomármelo personal, obviamente, y de creer que, o sea, ¿por qué no habla? ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no dice qué le pasa, qué siente, qué necesita? Y literalmente tiene que ver con que no puede la persona. Yo sé que es muy difícil como aceptar eso, por decir de alguna manera, ¿no? Y tampoco es lo que te estoy permitiendo, o sea, ofreciendo acá es que solo aceptes. No, tiene que haber un trabajo de ceder y de paciencia, evidentemente, si la otra persona decide mirar esto y trabajar en esto. Si del otro lado no hay una persona dispuesta a trabajarse, ya sabemos que eso ahí ya tiene que ver contigo y si tú eliges o no seguir quedándote ahí, ¿vale? Pero quiero que entiendas eso, sobre todo que no es falta de amor y que tiene que ver con una falta de regulación emocional de su sistema que no aprendió y no sabe cómo hacerla literalmente y actúa como en aquel momento de la infancia aprendió, sea huir, sea congelarse o sea atacar, ¿vale? O a ser condescendiente. Da igual. Entonces, algo importante que me parece que sí podemos sumarlo. Muchas mujeres, como te decía, interpretan esto como si no habla es porque no siente, es porque no le importo, es porque no me ama más, es porque lo que sea, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, como te digo, lo que pasa es que no pueden sostener todo eso que están sintiendo. La diferencia es enorme. ¿Se entiende? Yo no te estoy pidiendo aquí que tengas que aceptar que tu pareja no puede sostener estas emociones. Intento explicártelo para que de tu lado no haya tanta defensiva y tú no te sientas tan mal o no te lo tomes tan personal. Repito, esto no significa que el otro no lo tenga que trabajar, ¿vale? Ahora voy a eso. No sentir, entonces, es una cosa que es como desconexión total, que probablemente no es lo que esté pasando, y otra cosa es no saber regular lo que siento y por tanto hay una sobrecarga interna y reacciono de todas estas maneras. Entonces,
Todo esto que pasa, bloquearse, evitar una conversación, quedarse en blanco, hacerse como el boludo, la boluda de evitarle y pasan días sin que tengamos esa conversación, desde fuera se ve como frialdad, se ve como pero por dentro se siente como un desborde gigante imposible de sostener. Y por lo menos para mí entender este cambio de mirada o que alguien te explique esto es súper necesario para que dejen de frustrarse y quizás puedan empezar a mirar esto que les está pasando de una manera diferente, ¿vale? ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, ¿no? Que creo que es lo importante que todos queremos saber. No se resuelve entendiendo más, ¿vale? Esto que te estoy explicando tiene que ver con el entendimiento, pero evidentemente hay formas en las cuales, vale, ahora que ya lo sé, ¿cómo hago para no congelarme, no atacar, no huir, no todo eso, ¿no? Que es lo que realmente nos hace falta. Esto lo que tenés que entender y lo importante es que esto se desarrolla, no es algo con lo que uno nace. Así como se creó por tu historia, tú también puedes a través de tu historia y de ciertos hábitos y de ciertas rutinas, prácticas específicas que tienen que ver con la regulación del sistema nervioso y trabajo somático, que sabes que yo lo trabajo desde la sexualidad consciente, se desarrolla y se trabaja en el cuerpo para que eso mejore y vaya cambiando, ¿vale? Por ejemplo, te anoté algunas claves que quizás sean las más cercanas que puedas empezar a tener en cuenta. Aprender a detectar cuando tu sistema se está activando. O sea, aprender a ponerle un poquito de conciencia, a reconocer cuando hay algo que se está empezando a activar y saber qué me sirve. Parar, pedir un minuto de silencio, concentrarme yo en respirar. Hay muchos ejercicios de reparación, pero lo primero sería que aprendas por lo menos a detectar el momento en el que el sistema nervioso se está activando, ¿vale? Evidentemente, si aprendo a detectar, lo ideal sería luego poder aprender a pausar antes de desbordarme, aunque eso implique decir, no puedo seguir sosteniendo esta conversación ahora, necesito que nos tomemos media hora. Siempre les digo lo mismo, la media hora no es para ir a boludear y no pensar en el tema, no va a solucionar. La media hora, si se lo toman real, es para que cada uno vaya a hacer su trabajo interno, su reflexión interna, su regulación, su ejercicio de respiración, lo que sea que necesite y que haya aprendido. Hay muchas técnicas para hacerlo, volver a tocar su cuerpo, volver a sentir que se enraizan en la tierra, cada uno y de diferente, o sea, de acuerdo a lo que necesite, puede aprender diferentes técnicas somáticas. Y cuando he trabajado no solo en la reflexión intelectual, sino en ese trabajo interno, desde este nuevo lugar sí podemos volver a conversar y hacerlo diferente, ¿vale? Esto que va a ir haciendo poco a poco, yo siempre les hablo, ya les hablé muchas veces del contenedor. Yo siempre les digo que hay que aprender a crear un espacio contenedor que se llama, que es como si fuera un gran contenedor, imagínate que los sostiene a ambos dentro. Para mí es imprescindible que cada persona sepa cómo es su contenedor personal y luego que juntos creen un contenedor de la pareja, ¿vale? Este contenedor se va llenando o vaciando con nuestra vida, nuestro día a día, lo que sea. Hay momentos en los que ese contenedor está lleno, que típico, yo por lo menos les suelo decir, tengo mecha corta, como que ese día cualquier cosita, ¡pum!, te activa porque estás al borde. Y cuando estás al borde, tu sistema no puede más. Si alguien te intenta explicar algo, aunque sea con el mayor amor del mundo, puede que saltes como una chispa, ¿vale? Entonces, aprender a ampliar la tolerancia a la incomodidad emocional significa aprender a vaciar mi contenedor para tener mayor capacidad de recibir o ampliar mi contenedor para poder sostener. Con ambas cosas se tienen que hacer, pero sería para aprender a sostener emociones de más alto voltaje, sentimientos, sensaciones de más alto voltaje que antes no me animaba, tapaba, no sabía. Pues yo cuando me voy empezando a sentir más seguro y voy creando ese contenedor más amplio, más flexible, voy pudiendo poco a poco. Esto solo se puede hacer con un acompañamiento, como comprenderás, no es algo que uno pueda hacer por sí mismo, necesitas un alguien que te guíe y que te pueda mirar de fuera, que sepa sobre este tema, pues vas teniendo más espacio, más capacidad para sostener emociones que antes no podías sostener y gestionar, ¿vale? Y obviamente esto va a hacer que esas charlas, esas conversaciones, ojalá cada vez no solo
tengas mayor capacidad de sostener ciertas emociones, que es necesario, no para seguir peleando, sino para aprender a que no hace falta pelear y que podamos poco a poco, tratando de ir de cambiar algo que parece muy fácil de decir, pero es dificilísimo hacer cuando tu sistema nervioso está desregulado o está colapsado y está al borde, que es dejar de intentar convencer al otro y empezar a tratar de entender al otro, ¿vale? Comprender que no está ahí para cagarte la vida, aunque parezca, sino que está intentando protegerse igual que tú. Entonces, si yo trato más de entenderle por qué a ti te pasa eso, por qué tú lo vives así con infinita curiosidad y no intento ni imponer la mía ni ver quién gana o pierde, sino tratamos de comprendernos, son las únicas relaciones en las que realmente uno empieza a sentir mayor seguridad, tu sistema se siente más amplio, cada vez puede recibir emociones de más voltaje y cada vez puede ser más honesto con lo que siente sin necesidad de taparlo, ¿no? Porque sabe que puede sostenerlo y gestionarlo. Y esto hablo, siempre lo digo, porque nadie se da cuenta, tanto de emociones más negativas, por decirlo de alguna manera, que nos cuesta un poco sentir, pero es directamente proporcional a las positivas. O sea, si tú no tienes capacidad de sentir y sostener sin volverte loco, enojo, tristeza, dolor, que son cosas de la vida, te aseguro que no vas a poder sostener placer, éxtasis, apertura, alegría, felicidad, expansión. Es lo mismo, ¿se entiende? O sea, esto es súper importante de tener en cuenta. Entonces, fíjate cómo, entonces, para resumirte acá, cambia esto de ya no se trata de ganar la discusión o de que alguien de los dos tiene que ganar y quedarme con esa sensación de gané, sino de poder quedarse presentes en esa conversación, sosteniendo y siendo muy honestos y vulnerables sobre lo que a cada uno le está haciendo sentir eso que pasó, qué puntos verdaderamente les toca, poder hablar de lo real, que no tiene que ver con el plato que no lavaste, tiene que ver con cómo me estoy sintiendo en esta relación, que el ejemplo de hoy es el plato que no lavaste y lo que habíamos quedado, pero en verdad hay una corriente autónoma que está pasando por debajo y es la que no solemos ver y la que tapamos hablando de el hecho de hoy, que es X y da igual, ¿vale? Entonces, ahí quizás aparece o empieza a aparecer con este trabajo algo diferente, que es que la conversación ya deja de sentirse como una amenaza y empieza a convertirse en un espacio de encuentro, en un espacio contenedor donde ambos como pareja sentimos que cuando yo vengo a decirte amor, tengo que decirte algo, nadie se tensa, no hay miedo, no hay incomodidad, hay una primero verdad de sí puedo ahora, no puedo ahora, que creemos ese espacio. Y si sí es ahora, que tiene también unos ciertos puntos, unos ciertos checks que yo les hago a los chicos que tengan en cuenta antes de elegir si es el espacio idóneo para empezar a conversar, suponiendo que elegimos que sí, ambos estamos ahí en contacto físico, mirándonos a los ojos, dando espacios de silencio entre una persona que habla y la otra para mantener nuestros sistemas regulados e intentar que nuestros sistemas no entren en alerta, no piensen que hay un peligro porque no lo hay. Si en algún momento lo sentimos, hay técnicas para volver a decirle al cuerpo, hey, no hay ningún peligro, todo está bien, tranquilo. Y eso nos va a permitir poder seguir hablando y poder seguir mirando con mayor honestidad y mayor profundidad lo que verdaderamente está pasando, que probablemente no tenga nada que ver con los platos que hoy no lavaste o lo que sea que pasó hoy. ¿Vale, amores? Este es un tema profundo y es de los que más me encanta. Son muy difíciles de explicar porque de verdad es como que no hay esta herramienta, este enfoque. Son muchos factores, son muchas cosas que hay que trabajar, tiene que ver con el campo mental y el entendimiento, tiene que ver con el campo energético y aprender a trabajar y sentir la energía en tu cuerpo y mover la energía en tu cuerpo, tiene que ver con el cuerpo en sí mismo físico, somático, para trabajar este contenedor que te digo, tiene que ver con el campo emocional. Yo lo trabajo intentando tocar todos esos puntos, ¿vale? Con clases más teóricas, con ejercicios que son más de escritura automática y de responder preguntas y de introspección, con rituales psicomágicos que tocan más la parte emocional, con muchas prácticas que son derivadas del trabajo terapéutico de la sexualidad, porque son somáticas, de cuerpo, de contacto, de sentir y evidentemente de respiración y de movimiento de la energía sexual, energía vital. De esta manera, yo por lo menos es lo que he visto que mejores resultados da a largo plazo, ¿vale? Que hace que no te vuelvas dependiente de mí y que sean herramientas que tú ya aprendas y puedas usar en tu vida siempre,
Siempre necesitamos volver a terapia, yo soy de las que creo eso, pero no necesitas depender de una terapia ni de un terapeuta una vez que aprendes a integrarlo en tu cuerpo. Y aparte, realmente trae paz, ¿no? Trae verdaderas transformaciones que hacen que uno sienta que realmente puede como domar, de alguna manera, es una palabra que no me gusta tanto, pero para que se entienda, como esas emociones y poder usarlas a tu favor para transformarte, para sanarte, y eso es verdadera integración en el cuerpo. Sí, amores, así que de verdad, si crees que necesitas entender mejor, si todo esto te hace sentido, decís, quiero entender qué tipo de rol ocupo en las relaciones, por qué me pasa lo que me pasa, por qué atraigo a personas que tienen siempre este tipo de patrón y ese tipo de perfil, que conmigo pasa esto o pasa lo otro, esos tipos de compatibilidades traumáticas que existen, que al final son sistemas nerviosos hablando, como siempre digo, por qué se te repiten ciertas dinámicas o ciertas cosas en las relaciones y demás. Siempre te voy a recomendar lo mismo. No perdes nada. Acá abajo hay un videito que puedes ver. Te va a invitar a que respondas después del video un formulario y a partir de ahí puedes agendar, si el sistema te aprueba, una videollamada conmigo que es completamente gratuita, que de verdad tiene que ver con que yo te conozca, tú me conozcas y juntos veamos si el programa que tengo para ofrecerte es lo que necesites. De verdad, yo sé que cuesta creerlo en las redes sociales, pero no te voy a vender, y no solo no te voy a vender, no te voy a permitir el ingreso al programa, aunque tengas el dinero, si considero que tu sistema no está preparado para recibir esta transformación que yo comparto. En esto soy muy honesta, por eso necesitamos conocernos. De la misma manera que tú necesitas conocerme en un espacio más íntimo, en una llamada, ya sea tú solo o con tu pareja, para que tú puedas sentir mi energía, entender cómo trabajo y ver si sientes que yo soy la persona que te puede acompañar en este proceso. Porque si eso no está, no hay trabajo que podamos hacer. Necesitamos como crear ese vínculo, esa confianza, eso que vamos a empezar a caminar juntos, esa corregulación, esa compatibilidad entre nosotros para que esto funcione. Porque tu sistema nervioso va a empezar a hablar con mi sistema nervioso, ¿vale? Y así podemos quizás caminar caminos diferentes, recorridos, nuevas conexiones que tu sistema no sabía porque le daba miedo y que quizás con la práctica podemos transformar, ¿vale? Así que gracias, amores, espero que de verdad les haya servido. Si tienen preguntitas, déjenmelas, es un tema hermoso. Les mando un abrazo grande y gracias por estar acá una vez más.